vamos a resolver el problema 9, que nos dice, vamos a resolver el ejemplo 620 del tema 6. Vamos a comprobar si hay diferencias en la resistencia de las bolsas de papel según la concentración de madera dura que se ha empleado. Y los datos los tenemos en el aula virtual. Y debemos emplear alfa 0,05, ¿vale? Aquí tenemos los datos en los apuntes, ¿vale?, del problema. Fijaros que tenemos 4 grupos, se han hecho 4 grupos según 4 proporciones de la concentración de madera dura que se ha empleado, y en cada uno de ellos pues hay 6 observaciones, ¿vale? O sea, se ha empleado pues para concentración de madera dura, por ejemplo, 5%, y se ha mirado la fuerza que había que hacer para romper la bolsita, ¿vale? En 6 bolsitas, ¿vale? Entonces, los datos podríamos poner nosotros a mano, pero los tenemos aquí en datos de la práctica 5. Aquí tenemos datos ANOVA, pues los guardamos, guardar enlace como, yo ya los tengo, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos al R, datos, importar datos desde un archivo Excel, como queráis llamarlo, si queréis datos, PR9 de problema 9, o como queráis llamarle, como queráis, o lo dejáis como dataset, lo que queráis. Le damos a aceptar, buscamos datos ANOVA, vale. ¿En qué hoja está? En la primera. Ok. Si queréis, le damos un ojo. Mira, ahí tenemos en esta variable de resistencia los valores de las observaciones, y en concentración pues los 4 posibles valores que había de concentración. Vale, entonces la primera pregunta era, ¿cuál es el factor y cuál es la variable explicada? A ver, lo que queremos ver es si en la hipótesis nula vamos a poner que las resistencias medias para los 4 grupos, aquí la K sería 4, los 4 grupos que tenemos, 1, 2, 3 y 4, son iguales frente a la hipótesis alternativa que no todas las medias son iguales. Entonces, nosotros lo que estamos usando como factor son la concentración de madera dura, que son los 4 grupos que tenemos. En cambio, como variable dependiente, tenemos la resistencia de las bolsas. ¿Vale? Esto sería el apartado A. Apartado B, vamos a realizar ya el contraste y a ver qué nos sale. Entonces, estamos haciendo un contraste para medias, iríamos a medias. ¡Ay! No nos sale. ¿Por qué no nos sale? Porque mira, esto ya lo comenté cuando fueron las prácticas presenciales, y es que ¿qué ocurre? Concentración, aunque es un factor, como tiene numeritos, el R no lo ve como un factor. Se piensa que es una variable numérica, que no es un factor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es importante para también el proyecto. Pues, mirad, fijaros que no nos ha salido porque no teníamos ningún grupo, ¿vale? El R no ve que haya ningún grupo. Se piensa que todos son variables numéricas en nuestro conjunto de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar nuestra variable concentración y vamos a decirle que no es numérica, que es un factor. Si en lugar de haber puesto 5, 10, 15, 20 hubiéramos puesto con letra 5, 10, 15, 20 con letra, o simplemente C de 5, C de 5, D de 10, Q de 15 y V de 20, ya hubiera entendido, como hubiera visto letras, el R ya hubiera entendido que era un factor. Pero si no se ha creído que es una variable numérica. Pues bueno, para decirle, no, que es un factor, pues vamos a convertir la variable numérica en factor. ¿Cuál? La concentración, ¿vale? Vamos a decir que utilice los mismos numeritos que tiene, pero que sepa que es un factor, que son grupos, que no son números. Vamos a decir que sí, que la sobrescriba. Nosotros así a simple vista no vemos ningún cambio, pero esta variable ahora ya no es numérica para él, ahora es un factor. Muy bien, entonces ahora ya vamos aquí a medias. Uy. Esperad, ¿qué le he dicho? ¿Que sí o que no? No sé qué le he dicho. A ver, otra vez. Modificar variable, convertir variable numérica en factor, concentración, utilizar número, sobreescribir sí.
Otra vez, estadísticos, medias. Ahora, no va de un factor, creo que antes le he dicho que no. ¿Vale? Pondremos, bueno, son las únicas que tenemos, variable explicada, resistencia y grupo concentración. Y vamos a decirle que haga las comparaciones 2 a 2 porque luego nos lo va a pedir y así pues ya lo tenemos hecho. Vale, le damos a aceptar, vamos a subir, y aquí tenemos la tabla nueva. Entonces, fijaros, ¿qué p-valor nos sale? Pues súper bajito, ¿no? 0, un montón de ceros. Esto es muchísimo más pequeño que el alfa, 0,05. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa. Es decir, que no todas las medias son iguales. ¿Vale? No, la media para la resistencia media para la concentración 5, la media para la concentración 10, 15 y 20, pues no son iguales. ¿Vale? Entonces, ya vemos que no son iguales. Bien, entonces el apartado B. Apartado C, ¿vale? ¿Y dónde difieren esas medias? ¿Vale? Entonces, el R nos va a hacer las comparaciones 2 a 2, ¿vale? Que es lo que le hemos dicho que hiciera y así ya lo teníamos hecho, ¿vale? Entonces, fijaros, la media muestral de la concentración 5 es 10. La media muestral para la concentración 10% es de 15,66. La media muestral para 15 es 17. La media muestral para 20 es 21,16. Muy bien. Ahora, para ver dónde hay realmente diferencias, no muestrales, que esas las vemos, lo miraremos aquí con estas letritas, ¿vale? Que nos han sacado las comparaciones 2 a 2. Cuando tengamos letritas iguales, considerará que las medias son iguales y cuando tengamos letritas distintas, pues distintas, ¿vale? Entonces, ¿cómo leemos esto? Pues esto quiere decir que la media para la concentración 5 es distinta de todas las otras, porque solo tiene la letrita A. La media para la concentración 10 y 15 son iguales, porque tienen la letrita B. Y la resistencia media para la concentración 20% es distinta de las otras, ¿vale? O sea que, en principio, si tuviéramos que quedarnos con la que de todos los grupos, con una, pues, y con la más resistente, con la que hemos tenido que hacer más fuerza, pues nos quedaríamos con esta, con la 20. Ya está, ya no tenemos más preguntas en la práctica.